Buenos Daniel, días. buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Bueno, muy bien. Estamos aquí el lunes 3 de diciembre. Son las 12 horas 2 minutos. La temperatura actual 24 grados. Dentro de un par de horas puede llegar hasta 27 grados. Un día realmente para disfrutarlo. No sabemos cómo se mezcla el otoño o el invierno con la proximidad del verano en medio de la primavera. Pero bueno, esto es la Argentina y todo puede ocurrir. Lo cierto es que ayer estaba en Mendoza y realmente había bajado la temperatura de una manera que era tremendo, porque vos decís, ¿cómo? Estamos en diciembre y en diciembre pasan estas cosas, pero nunca hay que olvidar que estamos en nuestra queridísima República Argentina, donde pasan cosas. En realidad, en términos ambientales, pasan cosas en todo el mundo, y los seres humanos, lógicamente, pinchamos al tiempo y el tiempo nos la devuelve. Pero bueno, es un día hoy muy, muy bonito para disfrutarlo, así que no se lo pierda. Recién empieza la semana laboral, pero la semana es larga y vienen los días más extensos del año. Este diciembre tiene los días más extensos hasta el día 21 de diciembre, donde se supone es el día más largo del año. Después empieza un lento descenso hasta el 21 de junio. Estamos aquí en el programa La Brújula. La Brújula, ese programa que intenta aportar un granito de arena para darle alguna orientación a esta Argentina que está a la deriva. Y si todos aportamos nuestro granito de arena, es probable que podamos darle una dirección más adecuada que esta deriva, donde no se sabe muy bien a dónde vamos, a pesar de que efectivamente funcionan nuestras instituciones y que este último fin de semana existió la reunión del G20. Pero bueno, hablamos la semana pasada sobre el G20. Hoy vamos a tener un invitado especial. Dentro de media horita más o menos vamos a estar comunicándonos con Julio Gambina, y él, que es un estudioso de todos estos temas desde hace muchísimos años, nos va a dar su opinión al respecto. Digamos también que estamos saliendo por Radio La Luna, AM 1140 desde El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, y también lo estamos haciendo desde Radio Fénix, 92.1 MHz, Corrientes Capital, y un saludo para toda la audiencia de aquí y de allá y del resto del país que nos está escuchando, y también para quien está a cargo de Radio Fénix en este momento, que es nuestra amiga Mónica Colunga desde Corrientes. Y si estás interesado en el tema Malvinas, no dejes de mantenerte en el dial, porque hoy vamos a tener un invitado muy especial, una persona que participó de la gesta de Malvinas, un compañero nuestro de la escuela secundaria, Marcelo Duquín, que va a estar acá en el piso con una charla que creo que va a ser muy interesante. Hablamos con los protagonistas, nuestras consultas, nuestras preguntas, nuestros reportajes, nuestras inquietudes, siempre las tratamos de hablar con los mejores protagonistas. Y bueno, mañana también vamos a hablar, ¿sabes qué, Daniel? Que este no es un programa deportivo, ni mucho menos, pero sí vamos a hablar con este asunto del traslado del partido River Boca a Madrid con el ruso Berea. Yo supongo que Beto debe conocer al ruso Berea, que realmente es uno de los periodistas contestatarios, con un punto de vista independiente, que realmente tiene una mirada con una honestidad que no está cruzada por ningún interés subalterno, y lo hace, yo creo, una voz distinta dentro del periodismo deportivo. Así que, bueno, ya hemos concretado, mañana vamos a hablar de esta Copa. Entre otras cosas, le voy a preguntar si en esta Copa en particular, disputada en Madrid, la deberíamos llamar Copa de los Conquistadores de América, pues esta es la Copa de los Libertadores de América, y esta va a ser la Copa de los Conquistadores de América, lo cual es realmente
un contrasentido manifiesto. La verdad, pero bueno, veremos. La verdad que más equívocos no podrían cometerse en torno a esta final que, digamos, iba a ser la final del siglo. Se está convirtiendo, pero por motivos extradeportivos, en la final del siglo. Daniel, el sábado acaba de asumir en México el compañero Andrés Manuel López Obrador. OMLO. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Y por qué no le pedimos el estadio a México para jugar la Copa Libertadores de América? ¿Por qué no le pedimos el estadio mundialista, donde la Argentina ganó un campeonato del mundo? ¿Por qué no pedimos acá en América para jugar esta Copa de los Libertadores de América y con todo el amor, el cariño hacia España y con todo el respeto y además con la admiración que allí también tienen un presidente socialista, Pedro Sánchez, de manera que con todo el respeto pero esa es una Copa de los Libertadores de América y mañana vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho sobre estos temas, que es el ruso Berea. Realmente para mí es una alegría porque me contacté con él en el día de hoy, me dijo que sí, con todo gusto salía, así que vamos a tener mañana un día de política deportiva, vamos a decirle. Bueno, como después de las 12:30 vamos a estar hablando con Julio Gambina que sobre el tema del G20. Antes yo voy a hablar un ratito sobre justamente Andrés López Obrador. Y Beto, te voy a pedir que en homenaje a este triunfo del pueblo mexicano y a quienes han hecho a la cultura, porque uno muchas veces es dominado, es colonizado, y uno mismo no se da cuenta. Pero hay un día en que alguien se lo dice, y cuando uno se lo dice, cuando alguien se lo dice, empieza a liberarse. Empieza la liberación, empieza la libertad. Y siempre estas cosas vienen primero del lado de la cultura, primero de la poesía, del cancionero popular. Y alguien que lo dijo de manera maravillosamente bien es quien ha escrito Maldición de Malinche, y que en este caso la cantan Gabino Palomares y Amparo Ochoa. A ellos los escuchamos y después hablamos de la asunción de López Obrador como presidente de México. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, el pueblo de México empezó una nueva etapa. Y esa etapa está signada por transformaciones profundas que se han prometido y que estoy seguro se intentará cumplir a rajatabla. Pero me gustaría hacer una pequeña introducción, además de esta maldición de Malinche, porque se va perdiendo de la memoria lo que pasó, y al perderse de la memoria, se empieza a reconstruir una historia falsa, una historia que no existió, una historia de amistades, de fraternidades, de solidaridades que no existió. Y si no entendiéramos esto, no entenderíamos por qué Libertadores de América. ¿De qué nos habrían liberado? ¿De tratos muy dignos? ¿De obsequios muy valorados? ¿De qué nos habrían liberado? Nos liberaron de la explotación de los colonizadores, del maltrato, del robo de nuestras riquezas. Y para quienes quieran mirarlo desde la Argentina, los invito, y voy a hacerlo en este momento, a leer íntegramente el himno nacional argentino. El himno nacional, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y voy a un párrafo que se escribió allá por 1813, que dice así: en los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel, su estandarte sangriento levantan, provocando a la lid más cruel. ¿No los veis
sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cual lloran, bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz, ¿no los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Y sigue el himno extraordinario, porque aquí nosotros tuvimos vaya a saber qué fortuna de tener desde Buenos Aires, con todas las contradicciones de nuestro Buenos Aires queridos, esta cosa de independencia, de libertad, y no nos pudieron dominar ni los españoles, ni los franceses, ni los ingleses con sus invasiones. Y se gestó desde aquí una lucha que desde el primer momento triunfó y donde ninguna contraofensiva colonial logró doblegar, como sí a otros lugares, Caracas, México, a otros lugares, la independencia americana. Y mientras ellos tuvieron que desarrollar nuevas luchas para lograr su independencia, nosotros pudimos expandir a través del general San Martín nuestra lucha por el sur del continente americano. Entonces de ahí venimos, venimos de la opresión, de la explotación, que en algún sentido hoy se hace de manera más sutil, de manera más diplomática, pero que, ojo, hay que estar alerta, hay que estar atentos, porque se sigue, desde el centro del sistema, se sigue succionando la sangre de la periferia. Y lógicamente que nosotros no tenemos por qué, como argentinos, sacarnos responsabilidades de ninguna naturaleza, pero sí tenemos que ser conscientes de que el norte trata de hacer con nosotros lo que ellos quieren, y si nosotros no sabemos qué hacer con nuestras vidas, qué hacer con nuestra patria, qué hacer con esta Latinoamérica, Latinoamérica tan querida, vamos a estar en problemas. Y a veces nos confunden, nos confunden con espejitos de colores, muy lindos los espejitos de colores, y hubo espejitos de colores este fin de semana en la Argentina, y son muy lindos, pero ojo con los espejitos de colores, con qué los vamos a cambiar. No sea cosa que volvamos a cambiarlos por oro, por plata, por cobre, por petróleo, por soja, por dólares. Allí se levanta. El sábado asumió Andrés López Obrador y dijo algo que a mí me llena de emoción. Leyó sus 100 puntos de gobierno. Esto es el ejemplo. Leyó los 100 puntos con los cuales prometió llegar a la presidencia de México y no traicionar estos 100 puntos. Y dijo, en primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país. Así empezó López Obrador. Extraordinario. Bueno, una continuación de la revolución que se está desarrollando en Bolivia, quizás. Bueno, yo creo que efectivamente es así como decís, pero Andrés López Obrador la señala como parte de un proceso que tiene que ver con el proceso de la independencia allí a principios de 1800, más tarde un poquito que nosotros, pero por allí, y después con la Revolución Mexicana, por tierra, por paz, por justicia, por democracia. Y él habla de 4 momentos: la independencia, la institucionalización de la República con
ahora no me acuerdo el nombre, la revolución como tercer momento, y el cuarto momento es esta asunción de López Obrador con un programa de transformaciones profundas para México. Así es. Benito Juárez me había Juárez. Olvidado el nombre. Sí, y Lázaro Cárdenas también, hace mención a Lázaro Cárdenas. Bueno, historia maravillosa de México, que, como alguien dijo, parte de su pesadilla es estar tan cerca de los Estados Unidos, que siempre ha intentado avasallarla, que le robó algo así como 1 millón de kilómetros cuadrados a través de la violencia, de territorio. Pero bueno, de todas formas, estamos en otra etapa, estamos en el siglo XXI, y Andrés López Obrador, que yo creo que puede ser una orientación, una fuente de inspiración para las fuerzas progresistas, socialistas, de izquierda, centroizquierda, solidarias, feministas, indigenistas, ambientalistas de toda nuestra América, nos está dando una lección porque ha tomado algunas definiciones que son extraordinarias. Por un lado, como socialista, dice: se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Esto me parece que es un concepto extraordinario, porque habla de los pueblos originarios de México y dice: por el bien de todo, primero los pobres. No se puede pensar en una sociedad del siglo XXI y tener a la población marginada por la pobreza, la indigencia y la miseria. Por eso entiendo que la primer tarea de nuestros gobiernos populares en América Latina es erradicar definitivamente la pobreza y la indigencia, porque existen los recursos para hacerlo, y eso es lo más importante que debemos hacer, para que no haya un solo niño pobre, para que no haya una sola familia por debajo de la línea de pobreza, y eso me parece que es absolutamente clave a la hora de definir los destinos de la patria. No se trata de entrar al siglo XXI de cualquier manera o que entren unos poquitos, se trata de que entren todos, y para eso hay que privilegiar y hay que tener prioridades. Y entonces Andrés López Obrador está hablando ya de los pueblos originarios, de los indígenas y de los pobres de México. Bueno, luego viene una cantidad muy grande de reivindicaciones sectoriales, para los estudiantes, para los artesanos, para los pequeños y medianos agricultores, en fin. Dice López Obrador que en 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64.000 estudiantes de nivel superior. Dice López Obrador que se protegerá el patrimonio cultural de México. Tremendo. Pero no deja de hablar de la modernidad y dice que se promoverá la investigación científica y tecnológica. Siguen con los derechos y con las reivindicaciones de tantos millones de mexicanos, y dice: hoy comienza, el día sábado, hoy mismo, comienza el plan para apoyar a los damnificados de los sismos con trabajo, vivienda y servicios públicos, porque son tierras tremendas que han sido devastadas en algún momento en sectores muy amplios del territorio mexicano, y entonces ya el mismo día, y dijo que a partir de hoy comienzan a trabajar a las 6 de la mañana con todos sus funcionarios. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base y sindicalizados que ganan menos de 20,000 pesos al mes. ¡Qué ejemplo! Va a bajar los salarios y él mismo se baja un 40% el sueldo, y todos los funcionarios se bajan el sueldo. Se aumentará la pensión a los adultos mayores en todo el país.
Quiere decir que, contrariamente a lo que hace Macri en la Argentina, que le baja la jubilación a los jubilados, y no mientan más con las fórmulas y estas cosas, porque es cierto que el año que viene recuperarán una parte de lo perdido, pero siempre son 2 pasos atrás, 1 adelante, 2 pasos atrás, 1 adelante, y así se va perdiendo paso a paso el poder adquisitivo de los mayores adultos, de nuestros jubilados, de nuestros queridos viejos, que van a empezar a ser reivindicados por el gobierno de México, lógicamente allí en el marco de su población. 2.300.000 jóvenes desempleados serán contratados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad y ganarán un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Estamos hablando de México. En este mes, fíjense cómo va ya el primer mes de gobierno, ahora en diciembre del 2019 apenas asumió. En este mes de diciembre iniciamos la construcción de caminos de concreto en municipios olvidados de Oaxaca, Guerrero y otros estados. Estos caminos se van a construir con trabajadores de las mismas comunidades para lograr un efecto multiplicador. El presupuesto quedará allí mismo, es decir, se reactivarán allí la actividad económica y se volcarán recursos para que mejore la infraestructura, para que haya trabajo, para que haya ingreso, para que haya consumo y para que mejore la calidad de vida de un pueblo olvidado por siglos. Siguen las reivindicaciones de todo tipo. Un programa de 100 puntos que los invito a que lo lean, que lo busquen por internet. Van por la recuperación de las tierras dañadas. Entonces se iniciará un programa de entrega de fertilizantes cuidando que no se dañen los suelos. Importantísimo. Fíjense, para nuestros amigos ambientalistas, ya comenzaron los preparativos para plantar en los próximos 2 años árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas, con el objetivo de producir alimentos, reforestar, mejorar el medio ambiente, crear 400.000 empleos y arraigar a la gente en sus comunidades de origen. Muy bien. Mientras acá, nuestros gobernantes deforestan, se lo decimos a Urtubey y a otros tantos, que hacen demagogia barata pero deforestan, y tenemos parte de los territorios más deforestados del planeta Tierra, allí en nuestra querida provincia de Salta. Aquí se plantean reforestar 1 millón de hectáreas, creando trabajo, creando riqueza, con árboles frutales que darán alimentos para millones de personas. Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas. Los pescadores de atún y sardina recibirán un precio justo por sus productos. Nosotros, que venimos reivindicando este gigantesco mar argentino, México tiene salida al mar del Caribe y salida al mar Pacífico. Es un país que puede tener muy buena pesca, pero no creo, habría que analizarlo, que tenga semejante plataforma continental como la que tiene Argentina. Y López Obrador está haciendo una reivindicación en torno a mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas, y darles un precio justo, es decir, generar trabajo para los pescadores. Y nosotros, que somos un país de saqueo de riqueza hictícola, deberíamos estar mirando con atención esta situación, esta propuesta del recientemente elegido y asumido recién el día sábado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador. Seguramente dentro de esa propuesta estará la recuperación de algunos sectores, digamos, del mar territorial mexicano que fueron contaminados por la irracionalidad de la explotación petrolera. Sabemos que el Golfo de México fue uno de los lugares más castigados en el mundo, ¿sí?, con contaminación por pérdidas en accidentes de buques petroleros. Muy bueno. Empieza una campaña de estricta política de austeridad republicana, como les decía,
Se reducirá en un 50% el gasto en publicidad del gobierno. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. O sea, empieza la moralidad pública en México. Ningún funcionario podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado. O sea que aquí ha ocurrido y que más de un dolor de cabeza le ha costado a alguno de nuestros últimos presidentes. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos. No hay privilegios para los funcionarios. Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. Esto que hacía Mosconi, esto que hacía Salvio, esto que hacían nuestros grandes funcionarios, que era defender el lápiz, la goma de borrar, el papel, la luz, todo ahorraban para que la función pública se hiciera en un marco de estricta austeridad republicana. Eso se olvidó en la Argentina, pero nosotros lo hicimos. Lo está reinstalando Andrés López Obrador en México. Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Quiere decir que van a evitar esos gastos suntuosos de las embajadas, los consulados. Y obliga a los funcionarios a tratar con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas. ¿Se acuerdan del sketch nuestro de Gasalla? Bueno, acá el presidente ordena tratar con amabilidad en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos, el pueblo, son los mandantes de nosotros, que somos servidores públicos. Amigo, ya está estableciendo cosas que son revolucionarias. Hay un mandante que es el pueblo y un mandatario que es el funcionario público. Y el presidente de la República no es el que más manda, sino el que más obedece a su pueblo. Tiene tantas cosas, pero me gustaría, porque ya estamos avanzando y en 2 minutos lo estamos llamando a nuestro amigo, después por ahí seguimos si nos da el tiempo. Seguramente va a haber que mirar con mucha atención lo que haga con Pemex, que es una de las columnas vertebrales de la economía mexicana, la empresa petrolera mexicana, que ha estado en la mira de las intenciones de privatización por muchos sectores y que se la ha defendido como una institución central del México heredado por Lázaro Cárdenas, ¿no? Hay que recordar que Pemex fue fundada en 1938 por Lázaro Cárdenas, que como se tomó como modelo en su momento la construcción de YPF. Bueno, vamos a dejar un minuto esto que estábamos relatando sobre la asunción de Andrés Manuel López Obrador y vamos a ir a nuestra comunicación, pero con un poquito de paciencia. Lo último que les quería decir, que es el hecho histórico. López Obrador se refirió a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y el hecho histórico es que recibió allí en el Zócalo, que es nuestra Plaza de Mayo, el lugar simbólico del poder del pueblo, recibió el bastón de mando de los pueblos originarios. Es realmente un hecho histórico, que era más comprensible, si se quiere, en Bolivia, porque llegaba Evo Morales, del pueblo aymara, pero aquí son los propios pueblos originarios los que consagran a nuestro presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador. Y esto creo que es un antes y un después. Después les voy a contar algunas cosas que he vivido este fin de semana en Mendoza. Y si no nos podemos comunicar por la línea aquella, lo intentaremos hacer por otra línea, con nuestro amigo Juan Carlos Colela. Perdón, nuestro amigo Julio. ¿No te podés comunicar? Bueno, no contesta. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Ustedes disculparán, porque acá lo que vale no es la forma, sino el contenido. ¿Cómo le damos volumen? Con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, te vamos a dar los buenos días, Julio, a preguntarte cómo estás y hacerte unas cuantas preguntas. ¿Me estás escuchando? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, perfecto, un placer estar con ustedes, compadre. Bien, bárbaro. Bueno, Julio, se acaba de realizar el encuentro del G20 en Buenos Aires y bueno, nos encantaría que nos hicieras vos, que sos un conocedor profundo, no solo de temas económicos, sociales, sos un investigador, también de cuestiones internacionales. ¿Qué evaluación haces de este encuentro del viernes y sábado pasado del G20 en Buenos Aires? Mira, recién acaban de hacer una conferencia de prensa de Mauricio Macri y obviamente está exultante, muy contento, muy satisfecho por lo que ha logrado. Bueno, es lo mismo que cuando negoció, te acordarás, en enero del 2016 con más deuda pública para la Argentina, o cuando muy poquito se quebró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares que tenemos conjunto con lo argentino, entre otras cosas con el presupuesto 2019 que se acaba de aprobar de fiscal cero, que pone primero la deuda, pues lo que es ahí sí hay para hecho. Bueno, esto del G20 es lo mismo. El gobierno la oportunidad de rodearse los del capitalismo mundial y en la evaluación que se hacen algunos logros que son los diplomáticos, en general hay a la sociedad de menores ingresos de la Argentina, porque cuando uno habrá inversiones o nuevos préstamos, por ejemplo, con China suscribió un acuerdo de ampliación de un préstamo mediante el cual China pone a disposición de la Argentina 19.000 millones de dólares en moneda china. Son Julio, 70.000 millones de yuanes. Julio, ¿me escuchás? Sí. Mira, no nos está saliendo como nosotros pretendemos. Julio, hacemos un corte y vemos si podemos salir por el teléfono de línea. Me disculpo, ¿sí? A ver, por favor, dale. Por favor, gracias. Te estamos llamando. Sí, Mario. Che, te agradezco muchísimo, porque la comunicación no estaba saliendo bien y las cosas que decían eran demasiado importantes como que para que no salieran técnicamente bien al aire. ¿Estamos saliendo al aire ahora o no? Ahora estamos saliendo al aire. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, bueno, quizás tengas que repetir algo de lo que ya nos has dicho. Sí, ningún problema, retomamos el diálogo. Dale, entonces... Lo que te decía sí. Es que en la conferencia de prensa que acaba de dar el presidente Macri, está exultante con el resultado de la reunión, y yo lo comparaba, digo, tan exultante como cuando arregló con los fondos buitres, ni bien comenzó su gestión y que supuso mayor endeudamiento público para todos nosotros, o exultante cuando el Fondo Monetario acordó un préstamo de casi 57.000 millones de dólares
y que acrecentó la deuda pública, y todo eso se expresa en el presupuesto 2019, de presupuesto de déficit fiscal cero, que supone pagar primero intereses de la deuda y después, si queda algo, los derechos constitucionales que están explícitos en el presupuesto, como el gasto de educación, salud. Digamos que el G20 ha sido un espacio de recreación de negocios desde el punto de vista de la Argentina, y la continuidad de problemas muy serios, más allá de algunas imágenes que se han mostrado, como es el tema de la tregua entre Estados Unidos y China, una tregua que supone no aplicar el crecimiento de aranceles que estaba previsto para el 1 de enero. O sea que es una tregua de lo que iba a pasar, pero continúa la guerra comercial, que en el documento final se instala como rediscutir el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. Piensen que la semana pasada China y la Unión Europea presentaron una demanda en la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos por los aranceles que Estados Unidos establece al acero, de lo cual China es un gran productor y exportador mundial. Uno de los temas de fuerte desacuerdo con Estados Unidos en el G20 es el tema del cambio climático. Así es. Pero por ahí mucha gente que nos escucha y que lee cree que es un problema del clima, y no es un tema del clima. El tema es el modelo productivo del orden capitalista contemporáneo que afecta el clima con simultaneidad de sequías o inundaciones. Por ejemplo, el agro argentino ha sufrido consecuencias en el último tiempo con este doble movimiento de sequías e inundaciones. Eso tiene que ver con el uso de agroquímicos, de tóxicos que se aplican para el desarrollo de la producción agraria, minera. Bueno, ni hablar de lo que supone en la megaminería a cielo abierto, la contaminación del río Hachal, del río San Juan, en la provincia por excelencia productora de oro en San Juan, o los recientes derrames del yacimiento Vaca Muerta. Hola, hola. Sí, te escuchamos perfecto. Entonces, creo que el tema del cambio climático y las dificultades políticas que hay están muy vinculadas a los debates globales por quién maneja el insumo estratégico del capitalismo contemporáneo, que es el petróleo, el gas, los hidrocarburos. Correcto. Sobre todo con una Argentina que es socia privilegiada de Estados Unidos a partir de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Estoy hablando del yacimiento de Vaca Muerta. Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional, la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional, e incluso alguna perlita de este G20. Mostraron mucho en la tele el saludo amistoso entre Putin, el jefe de gobierno ruso, y el príncipe de Arabia Saudita. Sí. Sorprendió porque Arabia Saudita está enrolado ideológica y políticamente con la política exterior estadounidense, pero Arabia Saudita es el principal productor de petróleo convencional, y Estados Unidos el principal productor mundial de petróleo, porque incluye los no convencionales. Claro. Entonces hay una competencia en este momento entre dos grandes amigos, Arabia Saudita y Estados Unidos. Y como Putin, jefe de gobierno ruso, y Rusia es una potencia gasífera muy importante, que desde Rusia abastece de gas a toda Europa, te muestra que lo que hay en el G20 es esta disputa geopolítica global, donde en primer lugar está la confrontación China y Estados Unidos por ver quién disputa la hegemonía del sistema mundial contemporáneo. Lo que quiero señalar es que el G20 le salió bien a Macri en la lógica que ellos quieren de una inserción de la Argentina en el sistema mundial para atraer inversiones,
y mostraron que, bueno, que podían tener un operativo de seguridad como el que tuvieron. Ojo, un operativo de seguridad que movió más efectivos que los efectivos que combatieron en Malvinas, por ejemplo. Lo que muestra el despropósito de lo que ha sido este G20. Quienes manifestamos por las calles de Buenos Aires o del país contra el G20 vimos el operativo preventivo de seguridad que aplicaron, que fue represión preventiva, con despliegue de carros de asaltos, helicópteros, drones y fuerzas de infantería desplegadas prácticamente en simultáneo con el recorrido de la marcha para amedrentar a lo que no pudieron, porque hubo más de 50.000 manifestantes solo en Buenos Aires tratando de dar una opinión distinta de lo que es el G20. Digamos que lo que quiero señalar es que sobre este G20 vamos a tener que conversar mucho, porque uno es el balance que hace el gobierno, la prensa hegemónica, no hay problema, y otro el que podemos hacer desde un enfoque crítico, porque los problemas de la economía mundial continúan igual que la semana anterior, y exacerbado porque hay una disputa de lo que hoy es el desorden mundial. En realidad no hay un orden mundial tal como lo hemos conocido en los últimos años. La globalización de los 80, 90 y primera parte del siglo XXI está cuestionada desde el proteccionismo estadounidense, está cuestionada desde el Brexit británico, está cuestionada desde los nacionalismos de derechas como Bolsonaro en Brasil. Y en todo caso lo que Macri dice, que la Argentina se reinserta en el mundo, bueno, es una reinserción subordinada y dependiente para favorecer negocios de las grandes transnacionales. Eso es lo que nos deja el G20, que mirándolo desde el lado de las trabajadoras, los trabajadores, los sectores de menores ingresos, es una situación bien complicada. Efectivamente. Julio, vos lógicamente que el gobierno está vendiendo, por un lado, algo, por ejemplo, que tiene que ver con el show, lo que ha ocurrido en el Colón, efectivamente el mecanismo de seguridad, que realmente no ha habido mayores problemas, que se ha desarrollado con normalidad, y también ha generado la ilusión en algún sector que pueden venir inversiones que ya las prometieron al inicio del mandato del gobierno, y fuera de vaca muerta. ¿Vos pensás que esto puede inducir a alguien, algún empresario o algo de importancia, más allá de los acuerdos bilaterales, que pueda significar el ingreso de inversiones genuinas, productivas para la Argentina? Mira, dos cuestiones. Una primera, lo que vos mencionás de la fiesta del Colón. Bueno, los trabajadores del Colón salieron a protestar muy fuerte porque se tercerizó la función, porque se contrató gente de afuera cuando el Colón estaba en total condición de hacer la actividad cultural con trabajadores regulares, normales, tradicionales. O sea que ahí se muestra el carácter privatista de la gestión Macri, y la perspectiva para el conjunto de la economía. Y ahí viene el segundo tema, que si inversiones en la Argentina va a haber si el gobierno tiene capacidad de disciplinar al movimiento de trabajadoras y trabajadores en la Argentina. Por eso está obsesionado con hacer una reforma laboral. Así es. Los capitales externos piden que la Argentina termine con el conflicto social extendido. Pensá que en la Argentina este año hubo 2 paros generales, 2 huelgas generales. Muy pocos países del mundo tienen movimientos sindicales en condiciones de hacer paros generales. La Argentina es uno de esos pocos países del mundo que puede hacerlo. Desde la lógica empresaria se dice el costo laboral argentino es muy caro, y desde cualquier organización sindical se dice, bueno, acá lo que hacemos nosotros es defender los derechos de los trabajadores, y la pretensión del capital hegemónico a nivel mundial es bajar el costo de producción, bajar el costo salarial, con lo cual esas inversiones van a llegar si hay disminución de los salarios, de
de lo que para ellos supone el costo de producción, que son los beneficios sociales de los trabajadores. Por eso, junto con la reforma laboral, viene la intencionalidad de la reforma previsional. Claramente. Digamos que hay una ofensiva para eliminar derechos en la Argentina. Si eso avanza, las inversiones podrán llegar. En un momento donde el capital excedente a nivel mundial prefiere orientarse hacia Estados Unidos está aumentando la tasa de interés. Digamos que el ciclo mundial del capitalismo hoy no es favorable ni para la Argentina ni para Brasil. Y ojo, esto no lo digo yo, el último informe sobre inversiones externas en América Latina, presentado por CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dice que desde el 2011, que fue el pico de arribo de inversiones externas a la región, hay una discontinuidad de esas inversiones externas sobre América Latina, como que América Latina no es destino privilegiado de las inversiones externas, tal como lo fue en años anteriores por el boom de las commodities, de las materias primas, donde Brasil, la Argentina, eran países receptores de cuantiosas inversiones externas. Entonces, obviamente en la propaganda oficial y en la disputa de ganar consenso en la sociedad argentina, no hay que sorprenderse que el gobierno Macri diga que después de este G20 van a llover las inversiones. Lo dijo en el 2015, ni bien asumió, el 2016, 17 y el 18 pasó sin pena ni gloria en el arribo de esas cuantiosas inversiones. El presupuesto que se acaba de aprobar para el 2019 marca la continuidad de la recesión, con lo cual no hay una previsión pública en los instrumentos públicos, como es el presupuesto 2019, de que vaya a haber inversiones el año que viene. Entonces, no, yo creo que eso es más parte de la fantasía que de la realidad. Lo que sí llega a la Argentina es capital especulativo. Sí, claramente. Y en primer lugar es el préstamo del Fondo Monetario, y por eso yo agregaba en el primer intento de salida que lo que hay es una ampliación del crédito chino. China acrecentó el crédito swap que le había otorgado al gobierno de Cristina Fernández de 11.000 millones de dólares, lo amplió a casi 19.000 millones de dólares. Claro. O sea que Argentina, el capitalismo argentino está funcionando con base a endeudamiento. Con pulmotores, y eso es digamos. malísimo para el pueblo argentino porque, claro, bueno, el déficit fiscal primario cero quiere decir que primero se pagan los intereses de deuda y después, si alcanza, se paga educación, salud, en fin, los derechos constitucionales cuyo gasto se aplica en el presupuesto. Bien, me gustaría detenerme en un par de cositas y lógicamente que te agradezco muchísimo, Julio. Lamentablemente tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero has sido de una claridad extraordinaria. Me gustaría, porque hay gente, yo digo para el sentido más sencillo de algunos de nuestros oyentes, te quiero decir que también nos están escuchando en Corrientes a través de Radio Fénix, y bueno, nos escuchan a muchos amigos, compañeros, pero también mucha gente de los barrios que, bueno, que están en esta radio, y algunos se preguntan, bueno, pero los trabajadores con sus reivindicaciones serían como una suerte de freno para las inversiones, y muchas veces los economistas del sistema que recorren los canales de televisión, pero a mí me gustaría que hicieras una reflexión. ¿Por qué motivo, 100 años después de haber alcanzado reivindicaciones el movimiento obrero que se pudieron cumplir hace 100 años, claro, después de 100 años con los increíbles aumentos de productividad, los avances tecnológicos extraordinarios, no se podrían cumplir aquellos derechos conquistados, lógicamente con grandes luchas, en algunos casos, como fue Alfredo Palacios en el Parlamento argentino, claro, de los cuales pudo disfrutar el pueblo y que hoy no se podrían cumplir? ¿Por qué no haces alguna reflexión sobre esto, que es evidentemente una trampa del sistema? Mira, la primera consideración sería que desde el gobierno se plantea esto de que necesitamos inversiones externas para reactivar la economía argentina. Eso en sí mismo ya es una patraña, es una tremenda mentira. Y vos fijate cómo en los primeros, desde marzo a septiembre, en 6 meses,
el Banco Central de la República Argentina dilapidó nada menos que 30.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca, que en vez de entregársela a los especuladores que especulaban con divisas, con la compraventa de dólares, o con la suba de la tasa de interés, esta usuraria que tenemos ahora, del orden del 62%, pero que llegó al 74%. La Argentina ahí tenía los dólares en reservas internacionales y podría haber aplicado esas reservas internacionales para un desarrollo productivo de las regiones en la Argentina, con un programa de soberanía alimentaria o de soberanía energética, desde una concepción de soberanía financiera, de que el dinero de los argentinos lo manejan los argentinos, como sostuvo durante décadas el movimiento cooperativo de crédito en la Argentina. O sea que todos esos derechos que vos señalás de carácter centenario son totalmente aplicables en la Argentina, podrían llevarse adelante, pero claro, para eso hay que tener el poder político para instrumentarlo. Lamentablemente las condiciones de la política argentina hace que un gobierno subordinado a la lógica de los grandes capitales transnacionales, como el gobierno Macri, gobierne en la Argentina. Digamos que para llevar adelante esas reivindicaciones de derechos de trabajadoras y trabajadores, necesitamos cambiar la agenda política en la Argentina. Totalmente. Y generar condiciones para que estas ideas que estamos reflejando puedan materializarse en política cotidiana. Argentina es de los pocos países del mundo que tiene condiciones propias para un desarrollo autónomo. Argentina tiene condiciones privilegiadas para la producción de alimentos, y un país que resuelva alimentos para su población puede pensar lo que quiera. Argentina es un país con energía y puede desarrollar una política energética a favor de un desarrollo autónomo, soberano. Argentina tiene los 4 climas en el continente. En fin, la riqueza de la naturaleza y la capacidad productiva del pueblo argentino es gigantesca. La tradición nuestra involucra 100 años de reforma universitaria con un despliegue de universidad pública, de profesionales, técnicos, científicos, al punto que la Argentina disputa en tecnología hiperdesarrollada, como es el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, más allá del debate de lo que supone la energía atómica, Argentina tiene un desarrollo científico, tecnológico para pensar en modelos de desarrollos alternativos, con lo cual todo este verso que nos hacen de que Argentina tiene que perder derechos para poder salir adelante, bueno, es propaganda ideológica de un gobierno explícito de derecha que lo que intenta es cambiar el sentido común de la Argentina para que haya un sentido común favorable a los grandes capitales, a la inversión privada, a la ganancia, a la acumulación y a la pérdida de derechos. Nosotros creo que estamos desafiados a generar contraargumentos para que la sociedad defienda derechos centenarios como la educación pública, como los derechos laborales, y poder tener un desarrollo autónomo y una inserción en el sistema mundial para promover la independencia, la autonomía y la satisfacción de necesidades de la población de la Argentina, de otros países hermanos y de pueblos de todo el mundo. Muy claro. Escúchame, Julio, la última pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Los 57.000 millones de dólares que vos mencionabas como crédito del Fondo Monetario Internacional, en momentos en que la Argentina no podía dar respuesta en abril, mayo de este año a sus compromisos externos y que quizás respondan más a una preocupación del Fondo Monetario Internacional por los acreedores externos que por el desarrollo de la Argentina. Son créditos que están llegando a fines del 2019, cubriendo todo el año de gobierno de Macri y quizás avanzando unos días del 2020. Luego viene la mayor desprotección y, lógicamente, la devolución de una deuda que se va transformando en impagable.
¿Qué pensás vos que tiene que hacer el próximo gobierno en torno a esta herencia temeraria desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la soberanía nacional que está dejando el gobierno de Macri? Yo te diría que desde ahora hay que empezar a generar conciencia en la sociedad para tratar de desarmar ese crédito, o sea, evitar que siga entrando ese dinero en la Argentina. Y lo que hay que hacer inmediatamente, como lo venimos sosteniendo desde hace muchos años, es una investigación a fondo de la deuda pública y del uso del dinero. Yo recién te mencioné como un tema muy grave la pérdida de 30.000 millones de dólares, entre ellos el primer tramo de 15.000 millones de dólares que desembolsó el Fondo Monetario Internacional, ni bien asumió Caputo al frente del Banco Central. Porque investigar la deuda es investigar a los funcionarios responsables. ¿Cómo puede ser que pase un funcionario 2 meses por la presidencia del Banco Central y dilapide 15.000 millones de dólares? Hay que investigarlo. ¿Quiénes fueron los receptores de ese dinero? ¿Cuál fue la fuga de capitales que se facilitó? Acá hay responsables directos con nombre y apellido que hay que investigarlos y por lo tanto hay que impedir que sigan llegando los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Hay que investigar a fondo la deuda y hay que desconocer esos pagos y privilegiar la deuda de derechos que hay con el conjunto de la población más empobrecida de la Argentina. Bien. Bueno, Julio, por hoy te voy a agradecer la amabilidad y la claridad con la cual has expresado tus ideas. Desde ya que no será la última vez que te vayamos a molestar. Que no. Yo a disposición. Bárbaro. Y bueno, por hoy te mando un abrazo, espero que nos estemos viendo dentro de no mucho tiempo. Y bueno, y te felicito además por todos tus aportes al campo del pueblo en todas estas cuestiones que muchas veces son de alta complejidad, inaccesibles para un sector de la población y sobre los cuales echás luz, que es la tarea de los intelectuales y de los comprometidos con la causa social y nacional. Te agradezco mucho las palabras y el llamado. Hasta cualquier momento. Abrazo grande. Hasta siempre, Julio. Tanda publicitaria. Y en Radio La Luna, AM 1140, y también por Radio Fénix de Corrientes. Y ahora estamos con un compañero con quien no nos veíamos desde hace muchísimos años, porque nosotros, por lo menos, yo ingresé en el Jorge Newbery en 1970, egresé en 1975, así que sí es cierto que no nos vemos desde aquel tiempo, pasaron nada menos de 43 años. Así que estamos acá con Marcelo Duquin y está en este estudio no porque sea nuestro ex compañero de estudios en la escuela Jorge Newbery, que bien valdría la pena haberlo invitado tan solo por ese hecho, sino porque es uno de los argentinos que estuvo en la Guerra de Malvinas y que en torno a esa experiencia y a esa nueva visión que nos dio a muchos argentinos la guerra y que desde este programa siempre hacemos hincapié. La semana pasada estábamos hablando con César Lerena, que es un especialista en el Atlántico Sur, ¿no? Bueno, él me parece que es una persona que nos puede dar una mirada distinta, una mirada desde los protagonistas de lo que real y efectivamente ocurrió, y no desde el lado de los espectadores, que a veces tenemos una mirada pero que no es la misma quien pone el cuerpo que quien solo mira. Así que bienvenido al programa, Marcelo Duquin, y le voy a pedir a Daniel de Abrantes que abra este reportaje con su pregunta. Bueno, lo que quería comentar en principio es reafirmar esto de nuestro vínculo histórico con Marcelo, de muchos años, de haber compartido toda la escuela secundaria, una hermosa experiencia. Yo guardo una muy cálida memoria de mi tránsito por la escuela secundaria. Creo que todos los que participamos del Colegio Jorge Newbery, por lo menos en nuestra época, estábamos muy orgullosos de haber transitado por ese colegio, con todos los conflictos y con todas las cuestiones propias de la vida, pero un colegio
que era un orgullo también para la zona oeste y para el barrio de Aedo, ¿no? Colegio que sigue existiendo y que es muy importante hoy día. Dicho esto, bueno, la primera pregunta, Marcelo, nos gustaría que nos cuentes un poco tu historia en relación a estos temas, tu historia en relación a Malvinas, durante la guerra y después de la guerra. Así que te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias por invitarme. Para mí es un muy grato encuentro. Para nosotros también. Los felicito por este esfuerzo de estar en el aire y de comunicar ideas o reflexionar y demás, tratando siempre de dejar algo positivo. Yo lo que les puedo decir es que a mí la guerra me dejó cosas negativas, cosas positivas, cosas tristes y alegrías muy grandes. Esa mezcla de cosas creo que es la vida. Uh-huh. Y nunca imaginé que esa experiencia iba a ser tan importante para mí. Yo tenía 25 años, sentía que mi país estaba en riesgo y no dudé en presentarme. Claro que yo sabía dónde hacerlo. Yo nací en el Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea Argentina. Uh-huh. Nací allí, crecí en ese medio, por lo tanto era un ámbito familiar para mí. Al surgir el problema de la guerra, yo sabía dónde presentarme y eso hice. Y encontré gente que estimó, que valoró mi actitud y oportunamente me incorporaron como piloto y me enviaron a la guerra. ¿Vos eras piloto civil en ese momento? En ese momento, sí. Yo fui uno de los 3 pilotos privados de avión del Escuadrón Fénix. Éramos los 3 más jóvenes porque el escuadrón estaba integrado por digamos, las tripulaciones, los pilotos y mecánicos aeronáuticos de la aeronáutica ejecutiva del país. Por lo tanto, eran pilotos con enorme experiencia de vuelo, lo mismo que el resto de las tripulaciones. Y eso le permitía a la Fuerza Aérea lograr una respuesta inmediata, una respuesta operativa inmediata, ya que los aviones contaban con sus propios equipos de mantenimiento, al tener a sus mecánicos uh-huh. también convocados como los pilotos, copilotos, en fin. Eso fue, bueno, lo que yo fui descubriendo una vez que me mandaron al sur, convocado. Estamos hablando de 1982, así Guerra es. de Malvinas. Y lo que hacía la Fuerza Aérea era requisar las aeronaves que le resultaban de utilidad desde el punto de vista táctico y estratégico para las operaciones que destinaba realizar el Escuadrón Fénix. Y bueno, cada uno jugaba un rol con mucha entrega. Puedo decir que prácticamente, si no fue el total, todo el escuadrón, los integrantes del Escuadrón Fénix eran voluntarios. Uh-huh. Era en aquella época una gran movilización, ponerse a disposición de lo que la fuerza o que la nación, digamos, necesitara. Cuando llegó al sur, en una reunión de pilotos, en uno de los aviones que tenían capacidad como para un encuentro, uno de ellos dice: muchachos, esto no es broma, la gente se está muriendo. Y allí tomé contacto con la realidad uh-huh. De lo que nos podía ocurrir. La guerra no es una broma. Nadie de nosotros, excepto 2 pilotos, pero con los que en esa reunión no tuve contacto, eran veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, hijos de ingleses que habían luchado contra los alemanes a favor de los ingleses y ahora integraban nuestro escuadrón para, bueno, luchar en este caso contra los ingleses y defender lo nuestro. O sea, había una multiplicidad de experiencias, de concurrencias en el escuadrón, gente muy valiosa, y para mí era increíble estar ahí. Yo de pronto volaba con pilotos que tenían miles y miles de horas de vuelo.
Así que imagínense la experiencia para un piloto novato como yo, lo que podía hacer eso, más allá de la tarea que teníamos que realizar. Yo volé todo el tiempo sobre el mar, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y dentro del Teatro de Operaciones Malvinas. Estoy hablando con ustedes, gracias a Dios, porque no me crucé nunca con ninguna patrulla aérea de combate, o sea, con ningún Sea Harrier. Siempre pensé en el escuadrón Fénix como en esta analogía, en esta similitud, en cuanto a que nos parecíamos a los médicos en combate, porque no podíamos devolver el fuego, y ellos los médicos por supuesto luchan para defender la vida, y nosotros luchamos para defender lo nuestro a través de lograr información o de prestar servicios que le fueran útiles a la defensa de lo nuestro para las verdaderas incursiones de combate. O sea, hablo de los Skyhawk A4B particularmente, o incluso de otros sistemas de armas de la fuerza. ¿Qué volabas vos específicamente? Decía esto porque justamente a mí me tocó volar dos tipos de aviones como tripulante de todos bimotores a pistón, biturbohélices, y aviones que no volé eran los birreactores, los jets, del estilo del Learjet. ¿Y a qué velocidad viajaban ustedes? Lo que hacíamos era exploración y reconocimiento sobre el mar, para tratar de detectar qué pasaba en el tránsito entre las 20 millas y hacia el este. Yo debo haber volado alrededor de 260, 280 millas hacia el este. Nunca pude ver Malvinas. Yo volaba un bimotor que se llama Aerostar, con 200 nudos de velocidad de crucero, y a esa velocidad podía volar a más de 400 kilómetros por hora. Se llegaba con rapidez a cualquier parte. Claro. Tenía una gran altura lo hacías. En realidad la altura era variable, porque subíamos o bajábamos para tratar de detectar el tránsito de naves o de aeronaves que estuvieran en esa área. Que te pregunte, sí. Preguntas quizás. ¿Ustedes eso era visual o tenían radares? No, en nuestro caso, en mi caso, por el tipo de avión, podía tener un radar meteorológico y podía servir, pero lo que buscábamos era la detección visual. Cuando encontrábamos una embarcación, íbamos a ella al estilo de como si fuéramos aviones de combate. Bajábamos rápidamente la altura, íbamos al ras del agua y pasábamos la cubierta al ras también, como si fuéramos a bombardearlos, pero no se trataba de intimidarlos. De hecho no podíamos tirar con nada porque no lo teníamos. Pero eso servía para ver qué pasaba arriba de la cubierta de la nave, de la embarcación. Algunas tenían toda la cubierta tapada para que no se viera lo que había debajo. Otras, muchas no tenían el nombre tapado, y ni siquiera la bandera de origen. Algunas sí, otros no. Por lo tanto, todo eso estimábamos que era servidumbre para la Fuerza de Tareas inglesa. Y toda esa información la podíamos brindar a inteligencia cuando volvíamos de nuestra patrulla. Con silencio de radio. Volábamos todo el tiempo con silencio de radio. La única posibilidad que teníamos de romper el silencio de radio era si nuestra vida estaba en serio riesgo, como para tratar de que supieran nuestro destino final, más que nada, porque si pasaba algo tan adentro de nuestro mar jurisdiccional, la realidad era que no había posibilidad de rescate. Nosotros éramos conscientes de esa situación. Y bueno, volábamos con lo que teníamos, con lo que podíamos. Nosotros no teníamos traje antiexposición. Y muchos pilotos de caza tampoco lo tenían. Pero bueno, los pilotos de caza en particular eran un enorme ejemplo a seguir para nosotros.
Porque los pilotos de los Sea Harrier, por ejemplo? No, estoy hablando de los pilotos de caza argentinos. ¿Los Mirage serían esos? Los Mirage M3 y M5, el M3 Interceptor, y el M5, digamos, un cazabombardero con mayor capacidad de porte debajo de las alas para bombardear. Y bueno, los Skyhawk A4B y A4C, aviones subsónicos, o sea, los que dije antes, los Mirage supersónicos, y los A4 subsónicos, también con capacidad de porte, capacidad de fuego, tanto los supersónicos como los subsónicos con calibre grande de metralla, pero con capacidad de la suelta de bombas, ¿no? Marcelo, ¿y en esas tareas de inteligencia y reconocimiento sufrieron bajas el escuadrón en el que vos estabas? Bueno, lamentablemente sí, porque nuestro propio jefe, el vicecomodoro de la Colina, el mayor Falconier, el capitán Martel, y dos suboficiales más, Guido y Marisa, lamentablemente fueron derribados por una fragata misilística que lanzó 2 misiles a lo que ellos detectaron, una formación, en este caso de 2 Learjet del escuadrón Fénix, y uno pudo darle aviso a nuestro propio jefe de que, bueno, había dos disparos que tenían rumbo hacia ellos y había que hacer maniobra evasiva. Digamos, quien era, por decirlo así, el numeral del jefe del escuadrón, pudo hacer la maniobra y pudieron salvar su vida y el avión. Lamentablemente, a 12.000 metros de altura, el misil dio contra el fuselaje de nuestro jefe de escuadrón y, por supuesto, todos fallecieron. Pero muchos años después se encontraron restos del avión sobre las islas y entiendo que estaban haciendo una tarea digamos, de inteligencia fotográfica sobre las islas. O sea, el tema de estar en el área que podían barrer los Sea Harrier era, no digo sentirse hombre muerto, pero era esa parte de la contienda bélica donde si vos figurabas en el radar de alguna de las patrullas aéreas de combate como un puntito, con esa perfecta plataforma de tiro que tenían, porque podían detenerse en el aire y girar y apuntar hacia donde les resultara mejor. Bueno, ese puntito eras vos, y después de un misil que acertada, dejabas de figurar de esta existencia. Bueno, eso eran las reglas de juego y con eso nos teníamos que enfrentar cada vez que despegábamos. Pero los pilotos de caza de la Fuerza Aérea nos brindaban un enorme ejemplo. Ejemplo que veíamos no solo por los despegues, cuántos despegaban y cuántos pocos volvían, sino que veíamos las actitudes de las tripulaciones en los tiempos de descanso. Y era todo como formar parte de un retiro espiritual. Los pilotos, todos jóvenes, muchos estábamos alojados en el Hotel Santa Cruz en Río Gallegos. Y yo recuerdo que, bueno, toda gente joven, había muchas chicas bonitas que quizás se interesaban por los pilotos. Y los pilotos no prestaban, y tengo que decir, no prestábamos atención, porque estábamos completamente focalizados con la tarea del día siguiente, porque habíamos quedado vivos para poder repetir lo que la superioridad ordenara. Y así, por ejemplo, me enteré de algún piloto de Skyhawk A4B que estaba descompuesto, había vuelto de alguna misión y trataba de esconder esa situación para que el jefe de su escuadrón no le impidiera volver a salir en vuelo. Ese tipo de actitudes, esas entregas
hacían que nosotros, cuando salíamos, cuando no teníamos visibilidad ni siquiera para despegar en Río Gallegos, no dejáramos de hacerlo. O sea, sacábamos el hielo de nuestro parabrisas, calentábamos los motores y cumplíamos la orden que la fuerza nos daba. Porque esto era lo menos que podíamos hacer, ya que otros todos los días y a cada momento estaban dejando su vida. Qué heroísmo extraordinario. Vamos ahora, te voy a hacer una pregunta, contame cortito, vamos a hacer un tema después de Molotov, en homenaje a que asumió el sábado Andrés López Obrador en México como nuevo presidente, con una cantidad de propuestas extraordinarias. La pregunta es, el heroísmo indudablemente fue destacable de toda nuestra gente que participó allí, en particular de la Fuerza Aérea. ¿Vos sentís que el resto de las fuerzas estuvieron a la altura de las circunstancias? Bueno, si hay algo que aprendí es que... ya pasaron más de 30 años, así que no hay secretos de Estado. No, sí, lo sé. No, pero digo, lo que aprendí es que... y por personas mucho más mayores que yo, pero muy grandes desde el punto de vista aeronáutico, ¿no? Que decían que los pilotos, pensando en esta última guerra convencional, supuestamente no convencional del siglo pasado, que los pilotos en una guerra como lo fue la guerra de Malvinas contra el Reino Unido e Irlanda del Norte, se lucían más que otros porque el medio se los permitía, el sistema de armas se lo permitían. Además, la Fuerza Aérea era la única, junto con la aeronaval, que podía, barrer distancias enormes en poco tiempo. O sea, que podía cambiar su teatro de operaciones con una velocidad vertiginosa para cumplir la misión que la superioridad de cada fuerza le ordenaba. Yo sé que los pilotos navales han hecho un gran esfuerzo, y tengo mucho respeto por ellos, pero tengo un enorme respeto por los pilotos de la Fuerza Aérea, por aquellos oficiales que dieron absolutamente todo. Me consta, me cabe, lo vi, lo viví. Entonces, recuerdo que esta era también las palabras de un as de la Segunda Guerra Mundial que vino a junto con la fuerza entregarnos unos diplomas. Ya voy a recordar el nombre en otro momento, pero fue un honor estrechar su mano, por ejemplo, y él tenía esta visión de que en una guerra convencional los que más se lucen son los pilotos. Yo no puedo criticar ni a la Armada ni al Ejército, tengo por ambos un gran respeto, porque sé que cada uno hizo lo mejor que pudo. Claro que fue un gran aprendizaje, que muchas cosas se hubieran podido hacer de otra manera, pero no soy yo quien puede juzgarlas, ni siquiera históricamente hablando. Yo solo puedo pensar en lo que vi, que fue muy fuerte. Todos los mediodías, en la mesa que compartíamos los pilotos, sin importar jerarquía ni sistema de armas, en Río Gallegos, en el aeropuerto o en el casino de oficiales, todos los días cambiaban el lugar donde nos sentábamos. O sea, había 2 sillas menos, dos pilotos menos que habían caído, a veces más. Y eso era un terrible impulso que uno sentía, un enorme ejemplo de entrega de vida. Y la única forma de honrar lo que veíamos era despegar, sin importar la situación. Teníamos que despegar y cumplir con la misión solicitada. Muy bien. Pero hay una cosa que tenemos que ir al tema, pero antes también. Acá hubo una actitud por parte del imperialismo inglés, del colonialismo inglés, que fue evitar cualquier tipo de negociación con el hundimiento del Ara General Belgrano, causándole la muerte a más de 300 compatriotas.
¿Cómo pegó eso? ¿Eso lo tenían presente ustedes? Bueno, era parte digamos, de advertir que, bueno, que la cosa no era broma. La Fuerza Aérea, yo sé que estaba dispuesta a que se batiera hasta el último de los pilotos, o sea, era la razón de ser de su existencia, defender a la patria, o sea, hubo hasta simulaciones de ataque al centro del país, y el ataque era de carácter nuclear, o sea que hubo tantas situaciones durante la guerra, pero la actitud de los pilotos de la Fuerza Aérea jamás cambió. La entrega de los pilotos profesionales y también los pilotos del Escuadrón Fénix jamás cambió. O sea, vuelvo a decir lo mismo, ¿qué menos podíamos hacer nosotros con semejante ejemplo, con semejante inspiración, con semejante entrega? Quedaban caídos, dejando a sus familias con criaturas. Allí no había movilización por lo económico, sino una gran entrega, una gran pasión por su vida como militares, y por su especialidad como pilotos. Eso es lo que viví durante la guerra. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Aquí con Marcelo Duquín, que piloto durante la guerra de Malvinas, que nos hacía volver a pensar aquellos que tenemos una edad y vivimos aquellos tiempos, y gente joven que no sabe, pero qué climas se vivían, ¿no, Marcelo? Qué climas distintos. Veníamos de una dictadura que de pronto, que había sido lamentable en muchos aspectos, en todos los aspectos prácticamente, yo diría desde los derechos humanos a lo económico, pero que de pronto esa reivindicación de la patria, de la soberanía territorial, de la integridad de nuestro territorio, de lo que sentimos como parte inescindible de nuestro cuerpo, era tomado aquel 2 de abril y, bueno, generó realmente un verdadero huracán, ¿no?, de sentimientos, a veces sentimientos enfrentados. Daniel te quería hacer una pregunta. Sí, casualmente, en función esto de lo que está diciendo Mario, a mí, digamos, estos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, estas actitudes heroicas y tan conmovedoras que nos contaste, y por otro lado descubrir, ¿sí?, el trasfondo de una etapa tan oscura como fue la etapa de la dictadura, tan terrible. ¿Cómo procesaste eso? Porque después de la guerra, quienes fueron allá, quienes pusieron su cuerpo, fundamentalmente los jóvenes, ¿no?, los jóvenes soldados, los jóvenes pilotos, vivieron una etapa de ostracismo muy grande y muy dolorosa, porque habían puesto su vida en juego, y la sociedad no estaba viendo eso y estaba descubriendo el horror de la dictadura, y entonces se mezclaban como unos sentimientos encontrados ahí, que para los jóvenes que estuvieron en medio de la guerra, significó otro golpe adicional, ¿no? No sé cómo lo viviste. Sí, es valiosa tu reflexión, porque es parte de lo que uno vivió después, o padeció después. Hay que decir que nadie vuelve igual de una guerra. Y la experiencia de la guerra nos igualó a todos, sin excepción, sin importar su jerarquía, su fuerza o su especialidad. O sea que cada uno trajo de la guerra, no se puede medir en magnitud, pero trajo algo que le cambió la vida. A mí la guerra me cambió la vida. En mi caso particular, yo volví, no digo violento, sino me encontraba fuera de sí frente a las injusticias, por ejemplo. O sea, demasiado sensible frente a ese tipo de cosas. Eso es algo que tuve que, de alguna forma, manejar para vivir en sociedad. O sea, el tema de la guerra, después de lo que uno vivió, que es
digamos, poner en juego lo máximo que un mortal puede poner, que es su vida, había que acomodarlo, o sea, porque uno era una pregunta retórica después de la guerra, o sea, ¿y ahora qué? O sea, entregamos todo, ¿y ahora qué? Y el ahora qué tenía que ver con muchas cosas que se tenían que acomodar, no solo en uno, sino en las instituciones, en la propia Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tenía que restablecerse de sus heridas, de sus pérdidas, y tenía que luchar por mantener su operatividad, su estructura. Pero pasó algo en mí, y pasó algo por parte de la Fuerza hacia todos los que estuvimos, que había que olvidar el tema. Había un periodo de no propuesto por la Fuerza. La política del momento hacía que hubiera que olvidarse del tema de Malvinas. Eso no pasó dentro de la Fuerza, pero hubo un tiempo, inmediatamente después de la guerra, donde yo me sentía un hijo guacho de la Fuerza, porque la Fuerza no me prestaba atención. Y esto fue para mí un gran desafío, porque era como una dicotomía. Pero ¿cómo? Si estuve en la guerra, ¿cómo no me van a reconocer como propia tropa? No como profesionales que pasaron por la escuela militar, sino como aquellos que civiles que fuimos y somos reserva aérea de la Fuerza Aérea Argentina. Por eso digo, hubo algunas dicotomías que hacían que la Fuerza no nos considerara apropiadamente, pero mucho era más por determinadas personas que por la institución propiamente. Y personas que tenían a cargo la certificación de la condición de veterano de guerra y demás. O sea, hubo muchos problemas para reconocerse mutuamente después de la guerra, porque el foco estaba en otra cosa, estaba en la supervivencia de la propia Fuerza. Yo estuve 13 años en silencio, y después de 13 años me di cuenta de que otros estaban empezando a contar mi propia historia, y dije, nadie debe contar mi propia historia, la tengo que hacer yo. Y logré acomodar la vivencia de la guerra dentro mío para seguir con mi vida, lo que no fue fácil, pero estuve en esa situación como si uno se mantuviera en un retiro de silencio, hasta que pasó lo que les contaba, que de pronto se decían cosas que no eran ciertas y sobre nosotros, y entonces eso me aventó, me proyectó a que yo hiciera algo al respecto. Empecé a encontrarme con pilotos del escuadrón, personas por las que yo tenía un enorme respeto, y que después con el tiempo, esas son las cosas que Malvinas me ha dado, grandes amigos. Nos dimos cuenta que teníamos que recrear nuestro propio espacio, no que la Fuerza Aérea o que la Nación nos lo brindara. Yo sabía que lo que había vivido era algo muy importante. Yo ya lo había podido integrar dentro mío para continuar con mi vida, pero no podía soportar el hecho de que no tuviéramos el debido reconocimiento como veteranos de guerra. Y eso me convertí en una especie de... No lo digo ni con humildad, ni, con ella o sin ella. Me convertí en una especie de punta de lanza. Me expuse mucho frente a la defensa de los derechos que nos correspondían ante la Fuerza Aérea. Muchos me miraban torcidos, o no respetaban o no creían cuáles eran nuestros reclamos. Y nuestros reclamos simplemente eran que la Fuerza nos reconociera a cada uno por lo que hizo, en el sentido de no por agradecer lo que hicimos, sino para que no se cometieran errores de reconocimiento. Por ejemplo, en mi caso, me dieron un distintivo de campaña, que esto ocurrió muchos años después, no tantos, pero algunos años después de la guerra, y ese distintivo prácticamente era el reconocimiento de la Fuerza de que uno era veterano de guerra. Me dieron un distintivo como si yo jamás hubiera salido del continente, y yo estuve todo el tiempo volando sobre el mar. O sea, eso era algo que me dolía, era algo que me molestaba, porque
yo había tenido otro tipo de participación en la guerra. Y esto no me pasó a mí solamente, le pasó a otros pilotos, a otras personas, inclusive militares de carrera. Pero el tiempo, después de más de 30 años, restañó las heridas y tuvimos ese debido reconocimiento. Y en la vida siempre es importante poner una semilla, plantar algo que crezca, o sea, crear algo que no estuviera antes. Y lo que hicimos los pilotos después de la guerra, como respuesta a recrear nuestro espacio, fue crear una entidad, una asociación civil sin fines de lucro, que se llamó y se llama Escuadrón Fénix, nombre corto registrado en la Inspección General de Justicia de la Nación, o nombre largo, Escuadrón Fénix, Veteranos de Guerra, Asociación Civil. Y tuve el honor de escribir el estatuto de esta asociación, junto con el aporte de otros tantos compañeros de vuelo, que tiene tres soportes, por así decirlo. Primero que nada, la honro y recuerdo de los caídos en combate, todos, sin ninguna distinción. Bueno, digamos, velar por que no se deforme la historia, o sea, importante. Elevar la voz de la institución a nivel nacional o internacional sin ningún tipo de reparo, con libertad. Y luego, y no menos importante, porque no importa el orden, aunque yo se los haya dicho, las tres cosas son muy importantes: velar por los familiares de los veteranos de guerra, todos, particularmente los de la Fuerza Aérea y en especial los del escuadrón. Bueno, esas cosas nos motivaron a unirnos mucho más con la Fuerza Aérea. Y hoy en día tengo la satisfacción de vivir eso, o sea, que la Fuerza Aérea nos reconociera después de 32 años como unidad operativa, que nos diera, no me acuerdo si fueron 32 o 33, pero no importa eso, sino que fuimos debidamente reconocidos, incluso con la Escuela de Suboficiales, que tiene especialidades en Ezeiza, que creo que había quedado sin reconocimiento, o sea, tanto el escuadrón como esta otra parte de la fuerza. Y bueno, esto fue para mí una cosa más que importante. Pero mientras tanto, hasta que esto ocurrió, luchamos mucho por el debido reconocimiento. Mis compañeros cometieron no la locura, sino a modo de, yo supongo que de reconocer un poco mi actitud de lucha para este debido reconocimiento como su primer presidente de la asociación. Muy bien. Y socio fundador número 1, lo que para mí es un enorme orgullo y también una gran responsabilidad. Marcelo, ya nos van quedando poquitos minutos. Ya no nos queda ninguno, digamos, porque a los 55 tenemos que devolver el programa. Vamos a 2 minutitos más. 2 minutos. Te vamos a pedir síntesis porque nos echan, si no. Ok. Bueno, no, en función de estos 2 minutos que nos quedan, nada, tu última reflexión. La verdad que se nos fue el tiempo, es un tema apasionante, quizás en algún otro momento nos podemos juntar para seguir profundizando, pero sí, con gusto. A mí me interesa un poco tu reflexión acerca de la Argentina actual, ¿no? Y de la mirada que tiene la gente que pasó por esa experiencia de la guerra, de la entrega total, ante una Argentina tan compleja, tan difícil, con tantos compatriotas en situación muy precaria, muy terrible desde lo económico, con la degradación de las instituciones que estamos viviendo en los últimos años. Bueno, ¿qué reflexión te merece y digamos, tu experiencia vital, cómo te posiciona frente a esta Argentina del 2018? Bueno, yo puedo decir que después de la guerra, mi país me interesaba más. O sea, cuando uno da la vida por algo, vos no podés
querer lo que no conoces, no podés amar lo que no querés. Y lo que siento es un enorme amor por mi país. O sea, a mí después de la guerra me dolía mi país, nuestro país, y eso me llevó a nunca más ser indiferente a las cosas de mi país, a las cosas de todos, con todo lo que ocurre adentro. Y siempre pensé cómo aportar, cuál era mi posición, tal cual como vos me decís. Lo que siempre pensé es que no hay que ser piloto de combate para dar la vida por este país, que da la vida por este país el padre que se levanta todas las mañanas para darle educación, comida, vestimenta a sus hijos y tratar de hacer de ellos buenos ciudadanos, buenas personas. Así se construye el país. Mi reflexión me lleva, después de lo dicho, a que si todos hiciéramos lo que debiéramos hacer cada día, este país saldría con más rapidez de todos sus problemas. No, soy consciente de la problemática de aquellas personas que son, como dicen en Canadá, desfavorecidas. Ya en Canadá quizás lo dicen para evitar la palabra pobreza. Tenemos una gran parte de la población en esa situación de gran riesgo. Y bueno, no quisiera yo estar en los zapatos de quien tiene que decidir cómo manejar los recursos. Los recursos siempre son escasos, pero para eso está la política y los políticos, para que con creatividad hagan lo que hay que hacer, y no solamente la temática de la sábana corta, ¿no? Sino que den soluciones ciertas y pongan prioridades. Más allá de todo esto, creo que es importantísimo el respeto a las instituciones, el respeto a la democracia, el respeto a que si no me gusta este gobierno, no importa, porque lo eligió la mayoría y yo tengo que aceptar la voluntad de la mayoría, porque tengo que pensar que, aunque se equivoquen desde mi punto de vista, están luchando por el bien común. ¿Y cómo se lucha por el bien común? Haciendo cada uno lo que debe, siendo respetuoso de las reglas de juego, de convivencia, tener respeto hacia los demás, respeto hacia la vida, por supuesto, y lo que cada uno necesita, y si uno puede colaborar, bienvenido. Bueno, hemos escuchado a Marcelo, te damos las gracias, Marcelo Ducuín. Por nada. Hablas desde la sabiduría que da la experiencia de la vida, y no cualquiera tuvo la experiencia que vos tuviste, así que seguramente en otro momento vamos a seguir charlando con vos, porque estoy totalmente seguro que tenés muchas cosas para decirnos. Nosotros estamos cerrando el programa del día de hoy de La Brújula. Un saludo fraterno a todos los que nos han estado escuchando. Nos volvemos a encontrar mañana a las 12 del mediodía por la misma radio, Radio La Luna, en AM 1140, y vamos a tener, entre otros invitados en el día de mañana, al Ruso Berea, hablando sobre cómo es esto que la Libertadores de América se juega nada menos que en la casa del conquistador. Bueno, nos estamos encontrando entonces mañana. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.